Una de las cosas que me gusta mucho hacer son las billeteras. En este video te voy a enseñar a hacer esta billetera pequeña para dama. Es muy fácil de hacer. Tiene varios compartimentos en la parte delantera para tarjetas, igual en el interior. Bienvenidos una vez más a mi canal y acompáñame hasta el final para que no te pierdas ni un detalle de la confección. Los moldes estarán disponibles aquí abajo en la descripción de este video para que los puedas descargar e imprimir en tamaño real. También te dejaré las medidas de cada una de las piezas para que las puedas dibujar a mano alzada. Y sin más demoras, comenzamos. Yo estoy utilizando diferentes tipos de materiales. Para la parte externa le voy a colocar cordura, pero pueden utilizar cualquier tipo de material. En el interior le voy a colocar tela camisera. Para los tarjeteros internos y delanteros voy a utilizar material sintético. Y el cartón que voy a ocupar será de 0.1 milímetro. Y además le voy a colocar una goma espuma en la parte exterior de 5 milímetros. Necesitaremos un cierre de 36 centímetros. Y yo voy a utilizar un broche imán, pero pueden utilizar cualquier tipo de broche. También vamos a necesitar pegamento. Yo estoy utilizando cemento de contacto. Y comenzamos con la confección. Comenzaremos armando la parte interior. Y lo primero será forrar la pieza de cartón. Le pondremos pegamento a todo el borde del cartón y también al borde de la tela. Luego lo pegamos de esta manera. Lo siguiente que haremos será armar los tarjeteros. A cada uno de ellos le doblamos y pegamos 1 centímetro en el borde de esta manera y luego le pasamos un pespunte. Ahora los vamos a unir a la pieza que forramos. El primero lo colocamos a 1.5 centímetros desde el borde superior y bien centrado y cosemos por la parte inferior. El segundo lo colocamos sobre este, dejando una separación de 1 centímetro del anterior. Tenemos en cuenta que estén alineados y también le pasamos una costura por la parte inferior. El tercero lo alineamos de esta manera, dejando también una separación de 1 centímetro del anterior y cosemos por 3 de los lados. Y ahora, en el otro lado, con las mismas medidas y de forma inversa vamos a coser los demás tarjeteros. En el siguiente paso vamos a armar los acordeones. Doblamos la pieza de esta manera y pasamos costura en forma de L. Ahora le cortamos las esquinas de esta forma para luego darle vuelta. Luego le pasamos una costura en el lado que nos quedó abierto. Lo siguiente que haremos será unirlas a la pieza de los tarjeteros. A esta le vamos a poner pegamento en ambos laterales por el lado del revés de la pieza.
También le pondremos pegamento a los acordeones en el lado donde le pasamos la costura y vamos a pegarlos a cada lado de esta manera. En el siguiente paso le vamos a unir el cierre. A este le vamos a poner pegamento en los bordes, bien al borde, aproximadamente 5 milímetros. También pondremos pegamento en todo el contorno por la parte del revés de la pieza de los tarjeteros. Después que ya está seco el pegamento, le vamos a marcar los centros de esta manera a la pieza de los tarjeteros y también al cierre. Comenzamos a unirlos haciendo coincidir las marcas y vamos a ir pegando el cierre por todo el contorno de la pieza de los tarjeteros de esta manera hasta llegar a la esquina de la curva que se encuentra en el centro de la pieza. Y con el mismo procedimiento pegamos el otro lado. Lo siguiente que haremos será armar la pieza de los tarjeteros de la parte delantera. Ahora vamos a marcar el contorno del cartón en el material donde vamos a crear los tarjeteros para que nos queden bien centrados. Luego utilizaré esta plantilla para marcar dónde va a ir cada uno de los tarjeteros. Y en cada marca le vamos a abrir un agujero. Y ahora vamos a hacer las aberturas para las tarjetas. Lo haremos haciendo un corte de agujero a agujero. De la misma manera hacemos la abertura de los demás tarjeteros. A continuación le vamos a colocar las fundas a cada uno de ellos, pero antes vamos a poner pegamento en la parte del revés donde están las aberturas. Pondremos pegamento también en uno de los lados de la parte del derecho de las fundas. Ahora, en el lado contrario de donde pusimos este pegamento, pero en el lado revés, le vamos a untar también. Luego de secado el pegamento, vamos a colocar la pieza con los tarjeteros que están más cerca del borde hacia arriba y comenzaremos pegando en el borde de la última abertura de esta manera, enfrentando revés con revés, centrándolo bien. Ahora pegamos el otro lado de la funda, el lado derecho, justo en medio entre las dos aberturas. Y de la misma manera vamos a ir pegando las demás fundas en cada una de las aberturas hasta llegar a la primera. Para esto es bueno que utilicen algún pegamento fuerte. Yo estoy utilizando cemento de contacto para que en un futuro no se vayan a despegar.
En este momento lo que haré será colocarle algunos rectángulos de papel para que las aberturas no se vayan a pegar por accidente. Lo siguiente que haremos será poner pegamento en toda el área de la parte del revés de los tarjeteros y también en la pieza de cartón. Colocamos la pieza de cartón sobre la marca que hicimos haciéndola coincidir y pegamos. Luego ponemos pegamento en todo el contorno de ambas piezas. Y procedemos a forrar el cartón pegando los bordes. Marcamos el centro de la pieza y en la parte del derecho vamos a pasar un pespunte aproximadamente de 4 centímetros en cada lado. En el siguiente paso vamos a armar la parte exterior. Lo primero que haremos será colocarle una de las piezas del broche. Desde el borde hacia adentro vamos a marcar 5 centímetros y procedemos a abrir los agujeros para colocar la pieza. Con pegamento vamos a unir la espuma a la tela externa y sobre la espuma vamos a pegar la pieza de cartón. Ahora le ponemos pegamento en todo el contorno de ambas piezas para luego proceder a forrarlo. En esta parte también le vamos a pasar un pespunte en la parte del centro a cada lado, aproximadamente de 4 centímetros. A la pieza interna con cierre le vamos a colocar el deslizador. Ahora en esta parte y en los extremos del cierre le vamos a poner pegamento. Luego pegamos de esta manera. Abrimos el cierre, colocamos el deslizador que abra para nuestra derecha y en esa parte que nos queda de frente le vamos a poner pegamento. También le ponemos pegamento en este lado de la pieza de los tarjeteros, en la parte del revés. Esperamos que seque el pegamento, luego unimos ambas piezas haciendo coincidir los contornos y pegamos. Lo siguiente será unir la parte externa. Colocamos la parte del broche hacia arriba, le ponemos pegamento en toda la parte del revés y lo mismo haremos en las otras piezas. Mientras seca el pegamento, vamos a armar la presilla donde va colocada la otra parte del broche. Le ponemos pegamento a una de las piezas de sintético y también a la pieza de cartón. Unimos ambas piezas de esta manera. Untamos pegamento en el cartón y mientras tanto vamos a colocarle el broche en la otra pieza. Forramos el cartón pegando por todo el borde. Lo colocamos revés con revés sobre la pieza del broche.
Luego los unimos con un pespunte por el contorno. Después de coser, cortamos el sobrante. Lo siguiente que haremos será unir la parte externa a la pieza de los tarjeteros. Enfrentamos revés con revés, hacemos coincidir los bordes y pegamos. Después de acomodar bien ambas piezas, cosemos por el contorno desde donde termina un pespunte hasta donde comienza el otro. Lo siguiente que haremos será colocar la presilla para el broche imán y lo hice de esta manera. Uní ambas piezas del broche. Luego el otro lado lo coloqué entre la pieza de los tarjeteros y la parte interna, de esta manera. Y así nos queda bien centrado. Pasamos una costura por todo el contorno para unir ambas piezas. Y a continuación unimos la parte que nos queda. Pegamos ambas partes haciendo coincidir los contornos. Y luego pasamos costura. En el siguiente paso vamos a armar la pieza divisoria. Doblamos la tela de esta manera, enfrentando revés con revés y cosemos. Le damos vuelta y luego le introducimos la pieza de cartón. Le pasamos una costura en cada lado y después la unimos a los acordeones de esta manera. Y así hemos llegado al final del video de hoy. Espero que les haya gustado. Una vez más, le doy las gracias por haberse quedado hasta el final. No se olviden suscribirse, darle me gusta y dejarme un comentario. Nos vemos en mi próximo video.